Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales, parte 3, capítulo 21. Advertencia y remedio contra las malas amistades. Mas, ¿qué remedios hay contra la peste y podredumbre de locos amores, necedades e impurezas? Enseguida que sientas sus primeros síntomas, vuélvete del otro lado, y con una absoluta detestación de estas vanidades, corre a la cruz del Salvador, y toma su corona de espinas, para acercar con ella tu corazón, a fin de que estas pequeñas zorras no se le acerquen. Guárdate bien de dar beligerancia a este enemigo. No digas, le escucharé, pero nada haré de cuanto me diga. Le escucharé, pero le negaré el corazón. Filotea, por Dios, sé muy rigoroso en tales ocasiones. El corazón y el oído se complacen mutuamente, y así, como es imposible detener un torrente que ha empezado a precipitarse por la vertiente de una montaña, así también es difícil impedir que el amor que se ha deslizado por el oído no penetre en el corazón. Según Alemeón, las cabras respiran por el oído. Aristóteles lo niega y yo no sé lo que hay en ello de verdad. Pero una cosa sé, y es que nuestro corazón alienta por los oídos, y que así como aspira y exhala sus pensamientos por la lengua, así también respira por los oídos, por los cuales recibe los pensamientos de los demás. Guardemos, pues, con mucho cuidado nuestros oídos del aire de las palabras necias, porque de lo contrario, nuestro corazón quedará con frecuencia apestado. No escuches ninguna clase de proposiciones, sea cual sea el pretexto con que te sean hechas. Solamente en este caso no hay peligro de que seas descortés y huraña. Recuerda que has consagrado tu corazón a Dios y que habiéndole sacrificado tu amor, sería un sacrilegio robarle una sola brizna. Al contrario, sacrifícaselo de nuevo con 1000 resoluciones y protestas, y permaneciendo en medio de éstas como un ciervo en su refugio, acude a Dios. Él te socorrerá y su amor tomará el tuyo bajo su protección para que viva únicamente por él. Pero si ya has quedado cogida en las redes de estos locos amores, Dios mío, qué dificultad en desprenderte de ellas. Ponte delante de su divina majestad. Reconoce en su presencia la grandeza de tu miseria, tu flaqueza y tu vanidad. Después, con el mayor esfuerzo de tu corazón que te sea posible, detesta estos amores comenzados. Apura la vana profesión que de ellos hubieres hecho. Renuncia a todas las promesas recibidas y con una muy grande y decidida voluntad recoge tu corazón y resuelve nunca más expansionarte con estos juegos y entretenimientos de amor. Si puedes alejarte de la ocasión, te lo aprobaré infinito, porque así como los que han sido mordidos de la serpiente no pueden fácilmente curarse en presencia de los que en otra ocasión han sido pecados por el mismo animal, así la persona que ha sido mordida por el amor difícilmente curará de esta pasión mientras esté cerca de la otra que haya recibido la misma mordedura. El cambio de lugar es el gran sedante para calmar los ardores y las inquietudes, así del amor como del dolor. El jovencito del cual habla San Ambrosio en el libro segundo de la penitencia, después de haber hecho un largo viaje, se sintió completamente libre de los locos amores que había tenido y quedó tan trocado que al encontrarle su loca enamorada y al decirle «No me conoces, soy la misma», respondió él «Sí, ciertamente,
pero yo no soy el mismo. La ausencia había producido en él esta mudanza, y San Agustín afirma que para calmar el dolor que sintió a la muerte de su amigo, salió de Tagaste, donde éste había muerto, y se fue a Cartago. Mas ¿qué ha de hacer el que no pueda ausentarse? Es menester que rompa absolutamente con toda conversación particular, con todo trato secreto, con las miradas dulces, con las sonrisas y en general con toda clase de comunicación y cebo que pueda alimentar este fuego maloliente y humeante. O en último extremo, si es imprescindible hablar con el cómplice, que sea para declarar, con una atrevida, breve y severa protesta, el eterno divorcio que se ha jurado. A todos los que han caído en estas redes les digo a veces, cortad, rasgar, romper. No es caso de entretenerse en descoser estas locas amistades, es menester rasgarlas. No es caso de deshacer los nudos, es menester romperlos o cortarlos. Por otra parte, se trata de unas cuerdas y ataduras que no tienen valor alguno. No se ha de remendar un amor que es tan contrario al amor de Dios. Pero después que haya roto las cadenas de esta infamante esclavitud, ¿quedará todavía en mí algún resabio de ella? Las marcas y los trazos de los hierros dejarán también señales en mis pies, es decir, en mis afectos. De ninguna manera, Filotea. Si concibes el aborrecimiento que tu mal merece, porque supuesto que dejase rastro en ti, no serías agitada por ningún movimiento que no fuese el de un gran horror al amor infamante, y a todo cuanto de él se deriva, y permanecerías libre de todo otro afecto hacia el objeto abandonado, que no fuese una purísima caridad para con Dios. Pero si por la imperfección de tu arrepentimiento quedan todavía en ti algunas malas inclinaciones, procura a tu alma una soledad mental, según lo que te he enseñado más arriba, y recógete en ella cuanto puedas, y con 1000 reiterados impulsos de tu espíritu, renuncia a todas tus inclinaciones, apúralas con todas tus fuerzas. Lee más de lo que sueles libros santos, confiésate y comulga con más frecuencia que de ordinario. Trata humilde e ingenuamente con tu director acerca de todas las sugestiones y tentaciones que te sobrevengan en ese punto, si te es posible, o a lo menos con algún alma fiel y prudente, y no dudes de que Dios te librará de toda pasión mientras perseveres fiel a estos ejercicios. Me dirás, ¿pero no será una ingratitud romper tan despiadadamente una amistad? Oh, dichosa ingratitud la que nos hace agradables a Dios. No, por Dios, Filotea. Esto no será ingratitud, sino un gran beneficio que harás al amante, porque al romper tus lazos, rompe los suyos, pues serán comunes a ambos, y aunque de momento no se dé cuenta del beneficio, no tardará en reconocerlo, y como tú, cantará en acción de gracias. Oh Señor, has roto mis ataduras, yo te inmolaré la hostia de alabanza e invocaré tu santo nombre. Capítulo 22. Algunas otras advertencias sobre las amistades. La amistad requiere una gran comunicación entre los amigos, de lo contrario no pueden nacer ni subsistir. Por esta causa, ocurre que con la comunicación propia de la amistad se deslizan y pasan insensiblemente de corazón a corazón otras comunicaciones por una mutua infusión y recíproco cambio de afectos, de tendencias e impresiones. Pero de un modo particular, ocurre esto cuando tenemos en grande aprecio a aquel a quien amamos, porque entonces de tal manera abrimos el corazón a la amistad que con ella fácilmente entran todas sus inclinaciones y afectos, tanto si son buenos como si son malos. Es cierto que las abejas que hacen la miel de Heraclea no buscan sino la miel, pero con la miel chupan insensiblemente las cualidades venenosas del acónito entre el cual hacen su cosecha. Pues bien, Filotea,
En este punto es menester practicar las palabras que el Salvador de nuestras almas solía decir, como nos enseñan los antiguos. Sed buenos cambistas y buenos negociantes de monedas. Es decir, no aceptéis la moneda falsa junto a la buena, ni el oro de baja ley con el oro fino. Separemos lo precioso de lo ruin, porque nadie hay que no tenga alguna imperfección. ¿Y qué razón hay para recibir mezcladas las taras y las imperfecciones del amigo junto con su amistad? Ciertamente es menester amarle, a pesar de su imperfección, pero sin amar ni recibir ésta, porque la amistad supone la comunicación del bien, mas no la del mal. Así como los que extraen las arenas del río, las dejan en la ribera después de haber separado el oro para llevárselo, de la misma manera, los que gozan de la comunicación de alguna buena amistad han de separar de ella la arena de las imperfecciones y no dejarla penetrar en el alma. Cuenta San Gregorio que muchos amaban y admiraban tanto a San Basilio que se dejaban llevar hasta el extremo de imitarle aun en sus imperfecciones exteriores, en su hablar lento, en su espíritu abstracto y pensativo, en la forma de su barba y en su porte. Y conocemos a maridos, esposas, hijas, amigos, que por tener en grande estima a sus amigos, a sus padres, a sus maridos, a sus esposas, adquieren por condescendencia o por imitación 1000 pequeños defectos con el trato amistoso que sostienen. Ahora bien, esto en manera alguna se ha de hacer, pues cada uno, harto y demasiado, tiene con sus malas inclinaciones, sin necesidad de echar sobre sí las de los demás. Y la amistad no sólo no exige esto, sino que al contrario, nos obliga a ayudarnos los unos a los otros para librarnos mutuamente de toda clase de imperfecciones. Es indudable que se han de soportar pacientemente en el amigo sus imperfecciones, pero no nos hemos de inclinar a ellas, ni mucho menos trasladarlas a nosotros. Y no hablo sino de las imperfecciones, porque en cuanto a los pecados, ni los hemos de admitir, ni los hemos de soportar en el amigo. Es una amistad débil o mala, ver al amigo en peligro y no socorrerle, verle morir de una postema y no atreverse a clavarle el bisturí de la corrección para salvarle. La verdadera y viva amistad no puede conservarse entre los pecados. Se dice de la salamandra que apaga el fuego sobre el cual se acuesta, y el pecado destruye la amistad, porque no puede subsistir si no es sobre la verdadera virtud. Cuanto menos, pues, hay que pecar por motivos de amistad. El amigo es enemigo cuando quiere inducirnos al pecado, y merece perder la amistad cuando pretende perder y condenar al amigo. Una de las señales más seguras de la falsa amistad es verla sostenida con una persona viciada por el pecado, sea cual sea éste. Si la persona a quien amamos es viciosa, es sin duda nuestra amistad, porque no pudiendo referirse a la virtud verdadera, forzosamente ha de tomar pie de alguna virtud frívola o de alguna cualidad sensual. La sociedad formada entre comerciantes con miras al provecho temporal no tiene más que la apariencia de verdadera amistad, porque se inspira no en el amor a las personas, sino en el amor al lucro. Finalmente, estas dos divinas afirmaciones son dos grandes columnas para asegurar bien la vida cristiana. Una es del sabio: el que teme a Dios siempre tendrá buena amistad. La otra es de Santiago Apóstol: la amistad de este mundo es enemiga de Dios. Capítulo 23. De los ejercicios de la mortificación exterior. Los que entienden en cosas rústicas y campestres aseguran que si se escribe una palabra sobre una almendra bien entera y después se entierra esta de nuevo en la cáscara, bien colocada y cerrada con todo cuidado,
y se planta de esta manera, todo el fruto que el árbol producirá después llevará igualmente escrito y grabado el mismo nombre. En cuanto a mí, Filotea, nunca he podido aprobar el método de aquellos que para reformar al hombre empiezan por el exterior, por el porte, por los vestidos, por los cabellos. Muy al contrario, me parece que es menester comenzar por el interior. Convertíos a mí de todo corazón, nos dice Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Porque así, siendo el corazón la fuente de tus actos, son estos lo que aquel es. El divino esposo, al convidar al alma, le dice, pon un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Sí, ciertamente, pues cualquiera persona que tenga a Jesucristo en su corazón, lo tiene también en todas sus acciones exteriores. Por esto, amada Filotea, he querido, ante todo, grabar y escribir en tu corazón este santo sagrado. ¡Viva Jesús! Bien convencido de que después de esto, tu vida que proviene de tu corazón, como el almendro de la almendra, producirá todos los actos que son sus frutos escritos y grabados con el mismo nombre de salvación. Y que tal como vivirá Jesús en tu corazón, vivirá también en todas sus exterioridades y se manifestará en tus ojos, en tu boca, en tus manos y aun en tus cabellos. Y podrás decir santamente, a imitación de San Pablo, vivo yo, mas no soy yo quien vivo, sino que Jesucristo vive en mí. En una palabra, el que ha ganado el corazón del hombre, ha ganado todo el hombre. Pero este mismo corazón, por el cual queremos comenzar, requiere que se le instruya acerca de cómo ha de regular su manera de conducirse y su porte exterior, a fin de que no sólo se vea en él la santa devoción, sino también una gran prudencia y discreción. Con este fin voy a hacerte algunas advertencias. Si puedes soportar el ayuno, harás bien en ayunar algunos días, además de los prescritos por la Iglesia, porque aparte del efecto ordinario del ayuno, que es elevar el espíritu, refrenar la carne, practicar la virtud y alcanzar una mayor recompensa en el cielo, es un gran bien conservar el propio dominio sobre la glotonería y tener el instinto sexual y el cuerpo sujetos a la ley del espíritu. Y aunque no sean muchos los ayunos, no obstante el enemigo nos teme más cuando conoce que sabemos ayunar. Los miércoles, viernes y sábados son los días en los cuales los antiguos cristianos más se ejercitaban en la abstinencia. Escoge, pues, algunos de estos días para ayunar, según te lo aconsejen tu devoción y la discreción de tu director. De buen grado diré aquello que San Jerónimo decía a la buena dama Leta. Mucho me desagradan los ayunos largos e inmoderados, sobre todo en aquellos que se hallan en edad todavía tierna. He aprendido por experiencia que el potro, cuando está cansado de andar, busca la manera de escabullirse. Es decir, el joven debilitado por el exceso en los ayunos fácilmente degenera en la molicie. En 2 ocasiones corren mal los ciervos, cuando están demasiado cargados de grasa y cuando están demasiado flacos. Nosotros estamos muy expuestos a las tentaciones cuando nuestro cuerpo está demasiado nutrido y cuando está demasiado débil, porque lo primero lo vuelve insolente a causa de su vigor, y lo segundo lo vuelve desesperado a causa de su flaqueza. Y así como nosotros, a duras penas podemos llevar el cuerpo cuando está demasiado grueso, tampoco él puede llevarnos a nosotros cuando está demasiado flaco. La falta de esta moderación en los ayunos, disciplinas, cilicios y austeridades inutiliza para el servicio de la caridad los mejores años de muchos, como sucedió al mismo San Bernardo, que después se arrepintió de haber sido demasiado austero, y en el mismo grado en que han maltratado el cuerpo en los comienzos, se ven obligados a halagarlo después. ¿No sería mejor darle un trato justo y proporcionado a las cargas y trabajos a que esté obligado por su condición? El ayuno y el trabajo rinden y abaten la carne,
Si el trabajo que haces te es muy necesario o es muy útil para la gloria de Dios, prefiero que sufras la penalidad del trabajo que la del ayuno. Este es el sentir de la Iglesia, la cual, por consideración a los trabajos útiles al servicio de Dios y del prójimo, exime a los que hacen aún del ayuno de precepto. Uno se mortifica ayunando, otro sirviendo a los enfermos, visitando a los presos, confesando, predicando, asistiendo a los desolados, orando y con otros ejercicios semejantes. Esta mortificación vale más que aquella, porque además de refrenar como ella, produce frutos mucho más deseables. Por lo tanto, en general, es preferible guardar las fuerzas corporales más de lo necesario, que agotarlos más de lo que conviene, pues podemos abatirlas siempre que queremos, mas no repararlas siempre que es necesario. Me parece que hemos de sentir mucha reverencia por el aviso que nuestro Salvador y Redentor Jesús dio a sus discípulos. Comed lo que os pongan delante. Creo que es mayor virtud comer sin elegir lo que te presenten y por el mismo orden que te lo den, ya sea de tu agrado, ya no lo sea, que escoger siempre lo peor. Porque, aunque esta manera de vivir parece más austera, no obstante, la otra exige más resignación, pues por ella no sólo se renuncia al propio gusto, sino también a escoger. Y ciertamente no es pequeña austeridad doblegar siempre el propio gusto al gusto de los demás y tenerlo sujeto a las circunstancias, tanto más cuanto que esta clase de mortificación no es aparatosa ni molesta para nadie y muy apropiada a la vida social. Rechazar unos manjares para tomar otros, picar y gustarlo todo, no encontrar nunca cosa alguna bien hecha ni limpia, quejarse a cada momento, todo esto delata un corazón goloso y demasiado atento a los platos y a los manjares. Mas dice en favor de San Bernardo que bebiese sin darse cuenta aceite en lugar de agua o vino, y que si a sabiendas hubiese bebido agua de ajenjos, porque era señal de que no pensaba en lo que bebía. Y en este descuido de lo que se ha de comer o beber consiste la práctica perfecta de esta sagrada advertencia. Comed lo que os pongan delante. No obstante, exceptuó los manjares que perjudican a la salud o que ponen enfermizo al espíritu, como son para muchos los manjares calientes o picantes, alcohólicos o flatulentos, y exceptuó también algunas ocasiones en las cuales la naturaleza necesita ser recreada o alentada para poder soportar algún trabajo para la gloria de Dios. Una constante y moderada sobriedad vale más que las abstinencias violentas hechas de tarde en tarde y con treguas de gran relajación. La disciplina posee una virtud maravillosa para despertar el deseo de la devoción si se toma de una manera moderada. El cilicio refrena poderosamente el cuerpo, pero su uso no es indicado para los casados ni para las complexiones delicadas, ni para los que han de soportar grandes calamidades. Es verdad que en los días más indicados para la penitencia se puede hacer uso de él, pero siempre con el consejo de un confesor discreto. Es menester emplear la noche en dormir, tanto como sea necesario, para poder velar muy útilmente de día, cada uno según su complexión. Y como quiera que la Sagrada Escritura, en muchos lugares, el ejemplo de los santos y la razón natural nos recomiendan en gran manera el madrugar, por ser este tiempo el mejor y el más fructuoso de nuestro día, y el mismo nuestro Señor es llamado sol naciente, y la Santísima Virgen alba del día. Creo que es una virtud acostarse temprano por la noche para poder despertarse y levantarse muy de mañana. Ciertamente, esta hora es la más agradable, la más dulce y la menos embarazosa. Aun los pájaros en ella nos invitan a despertarnos y a alabar a Dios. Así pues, el madrugar es útil a la salud y a la santidad. Balaán iba montado en su asna al encuentro de Balac, mas como no obraba con rectitud de intención,
Le esperó en el camino el ángel con una espada para matarle. La asna, que veía al ángel, se detuvo pertinazmente por 3 veces. Balaán no cesaba de golpearla cruelmente a bastonazos para obligarla a andar, hasta que a la tercera vez la asna, agachándose, con Balaán montado encima, le habló por un milagro y le dijo: ¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué me has golpeado ya 3 veces? Y enseguida se le abrieron a Balaán los ojos, y vio al ángel, el cual le dijo: ¿Por qué has pegado a tu asna? Si ella no hubiese retrocedido delante de mí, yo te hubiera muerto y hubiera salvado a ella. Entonces dijo Balaán al ángel: Señor, he pecado, porque no sabía que te hubieses puesto frente a mí en el camino. ¿Lo ves, Filotea? Balaán es la causa del mal. Pega y da bastonazos a la pobre asna que no tiene ninguna culpa. Así ocurre con frecuencia en nuestras cosas, porque tal esposa ve a su marido o a su hijo enfermo, acude al instante al ayuno, al cilicio, a la disciplina, como lo hizo David en semejante ocasión. Ah, querida amiga, tú azotas a la pobre asna, castigas tu cuerpo, y él no es responsable de tu mal, ni de que Dios tenga la espada desenvainada contra ti. Castiga tu corazón, que es idólatra de este esposo, y que tolera 1000 defectos en el hijo y le induce al orgullo, a la vanidad y a la ambición. Tal hombre ve que con frecuencia cae en la bajeza del pecado de lujuria. El remordimiento interior se pone delante de su conciencia con la espada en la mano para atravesarlo con un santo temor, y al momento, reaccionando en su corazón, exclama: ¡Ah, carne envilecida! ¡Ah, cuerpo desleal! ¿Cómo me habéis hecho traición? Y aquí que enseguida comienza a mortificar esta carne con ayunos inmoderados, con disciplinas excesivas y con cilicios insoportables. ¡Ah, pobre alma! Si tu carne pudiese hablar como la burra de Balaán, te diría: ¿por qué me pegas, miserable? Es sobre ti, alma mía, que Dios descarga tu ira. Eres tú la criminal. ¿Por qué me induces a malas conversaciones? ¿Por qué aplicas mis ojos, mis manos, mis labios a las deshonestidades? ¿Por qué me perturbas con imaginaciones perversas? Ten pensamientos buenos y yo no tendré movimientos malos. Trata con personas honestas y yo no seré excitada por tu concupiscencia. Ah, eres tú la que arrojas al fuego y después quieres que no arda. Tiras pavesas a los ojos y no quieres que se inflamen. Y Dios te dice indudablemente en esas ocasiones: castiga, rompe, acuchilla, despoja principalmente tu corazón, ya que es contra él que se ha encendido mi enojo. Es cierto que para curar la comezón no es tan necesario lavarse y bañarse como purificar la sangre y refrescar el hígado. Así también, para curar nuestros defectos, bueno es mortificar la carne, pero ante todo es necesario purificar nuestros afectos y refrescar nuestros corazones. Ahora bien, en todo y por todas partes, de ninguna manera se han de emprender austeridades corporales sin el consejo de nuestro guía. Capítulo 24. De las conversaciones y de la soledad. En la devoción de los seglares, de la cual vamos tratando, el buscar de las conversaciones y el huir de ellas son dos extremos censurables. El huirlas implica desdén y menosprecio del prójimo, y el buscarlas es cosa que se resiente de ociosidad e inutilidad. Hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Para demostrar que le amamos es menester no huir de su compañía, y para probar que nos amamos a nosotros mismos, hemos de permanecer con nosotros cuando con nosotros nos encontremos. Ahora bien, estamos con nosotros cuando estamos solos. Piensa en ti, dice San Bernardo,
y después en los demás. Y así, si nada te impele a hacer una visita o a recibirla en tu casa, quédate sola contigo misma y conversa con tu corazón. Pero si viene a ti alguna visita o algún motivo justificado te convida a hacerla, hazla en nombre de Dios. Pilotea, trata con el prójimo de buen grado y ponle buena cara. Llamamos malas conversaciones a las que se tienen con mala intención, o bien cuando los que toman parte en ella son viciosos, indiscretos y disolutos. Y de estos hay que huir, como las abejas huyen de los enjambres de tábanos o abejorros, porque así como los que han sido mordidos por perros rabiosos tienen el sudor, la saliva y el aliento peligrosos, y sobre todo para los niños y para las personas de complexión débil, de la misma manera nadie puede tratar con estos viciosos e incontinentes sin riesgo y peligro, sobre todo cuando se tiene una devoción todavía tierna y delicada. Hay conversaciones que solo sirven para recreación, las cuales se tienen únicamente para distraerse de las ocupaciones serias. En cuanto a estas, así como por una parte no es menester entregarse a ellas, así también por otra se les puede conceder el ocio destinado a la recreación. Otras conversaciones tienen por finalidad el buen trato. Tales son las mutuas visitas y ciertas reuniones que se tienen para honrar al prójimo. En cuanto a estas, así como no hay que ser demasiado meticuloso en practicarlas, tampoco hay que ser desatento, despreciándolas, sino que cada uno ha de cumplir en ello con modestia su deber, para evitar así la rusticidad como la frivolidad. Quedan ahora las conversaciones útiles, como las que se entablan entre las personas devotas y virtuosas. Oh Filotea, siempre te hará mucho bien tener con frecuencia estas conversaciones. La viña plantada entre olivos produce racimos oleosos a los que se pega el gusto del olivo. El alma que con frecuencia se encuentra entre personas de virtud forzosamente ha de participar de sus cualidades. Los abejorros solos no pueden hacer miel, pero con las abejas se ayudan mutuamente a hacerla. El conversar con almas devotas es una gran ventaja para excitarnos mucho a la devoción. En toda conversación, la ingenuidad, la simplicidad, la dulzura y la modestia son siempre preferidas. Hay personas que no hacen un solo ademán ni un solo movimiento si no es con tanto artificio que se hacen enojosos a todo el mundo. Y así como aquel que no quisiera andar sino contando los pasos, ni hablar sino cantando, sería a todos antipático, así los que toman un aire fingido y todo lo hacen a compás, importunan en gran manera en la conversación, y en esta clase de personas siempre hay algún aspecto de presunción. Hemos de procurar habitualmente que en nuestra conversación predomine siempre una jovialidad moderada. San Romualdo y San Antonio son muy alabados, porque a pesar de sus austeridades tenían siempre el rostro y las palabras llenas de regocijo, de gracia y de cortesía. Procura estar siempre alegre con los que están alegres, y repito con el apóstol, está siempre gozosa, pero en nuestro Señor. Que todos los hombres vean tu modestia. Para alegrarse nuestro Señor, es menester que el objeto de tu gozo no solo sea lícito, sino también honesto. Te lo digo porque hay cosas que no obstante ser lícitas, no son honestas. Y para que vean tu modestia, guárdate de las insolencias que siempre son reprensibles. Hacer caer a uno, ensuciar a otro, pellizcar a un tercero, hacer daño a un tonto, son bromas y goces necios e insolentes. Empero, además de la soledad mental a la cual puedes retirarte siempre, en medio del bullicio de las conversaciones, como he dicho más arriba, has de amar la soledad local y real, no para irte al desierto como Santa María Egiptiaca, San Pablo, San Antonio, Arsenio,
y otros padres solitarios, sino para estar un poco en tu habitación, en tu jardín o en otro lugar donde puedes a tu sabor recoger tu espíritu en tu corazón y recrear tu alma con buenas reflexiones y santos pensamientos o con un rato de buena lectura, a ejemplo de aquel obispo nacianceno que hablando de sí mismo dice: paseaba conmigo misma al atardecer durante algún tiempo por la orilla del mar, porque tenía la costumbre de tomar esta recreación para distraerme y librarme un poco de los enojos de cada día. Y enseguida discurre acerca del buen pensamiento que tuvo y que ha referido en otro lugar. Y toma también por modelo a San Ambrosio, hablando del cual dice San Agustín que con frecuencia, cuando entraba en su habitación, pues tenía siempre la puerta abierta para todo el mundo, lo encontraba leyendo, y después de haber esperado un rato, se iba sin decirle nada para no estorbarle. Y pensando que no había de robar aquel poco tiempo que quedaba a este gran pastor para robustecer y recrear su espíritu, después del trasiego de tantas ocupaciones, también un día, habiendo contado los apóstoles a nuestro Señor que habían predicado y trabajado mucho, les dijo: venid a la soledad y descansad un poco. Capítulo 25. De la decencia en los vestidos. Quiere San Pablo que las mujeres devotas, lo mismo se diga de los hombres, vistan con decoro y se adornen con decencia y sobriedad. Ahora bien, la decencia en el vestir y en el ornato depende de la materia, de la forma y de la limpieza. En cuanto a la limpieza, ha de ser siempre la misma en nuestros vestidos, en los cuales, en la medida de lo posible, no hemos de tolerar ninguna mancha ni dejadez. La limpieza exterior es, en alguna manera, el reflejo de la honestidad interior. El mismo Dios exige la decencia corporal en los que se acercan a los altares y en los que tienen principalmente a su cargo la devoción. En cuanto a la materia y a la forma de los vestidos, la decencia se ha de juzgar según las diversas circunstancias de tiempo, de edad, de condición, de compañías, de ocasiones. Ordinariamente acostumbrados a vestir mejor los días festivos, según la importancia de la solemnidad que se celebra, en las bodas se llevan trajes nupciales y en los actos fúnebres se emplean ropas de luto. Delante de los principales es menester un mayor realce, el cual disminuye entre los propios familiares. La mujer casada puede y debe adornarse delante de su marido. Si hace lo mismo cuando está lejos de él, entonces cabe preguntar a qué ojos quiere complacer con este cuidado singular. A las doncellas se les permite un mayor acicalamiento porque pueden lícitamente pretender agradar a muchos, aunque no sea más que para conquistar uno solo, para el santo matrimonio. Tampoco es reprobable que las viudas que quieren casarse de nuevo se adornen discretamente, con tal que no se muestren frívolas, pues habiendo sido ya madres de familia y habiendo pasado por las tristezas de la viudez, se considera que su espíritu es más maduro y sensato. Mas en cuanto a las verdaderas viudas, que lo son no solo de cuerpo, sino también de corazón, ningún adorno es más adecuado que la humildad, la modestia y la devoción, pues si quieren dar amor a los hombres, no son verdaderas viudas, y si no se lo quieren dar, ¿a qué tantos atavíos? El que no desea huéspedes ha de sacar el rótulo de su casa. Nos reímos siempre de los viejos cuando quieren presumir. ¿Y por qué? Porque esto es una necedad únicamente tolerable en la juventud. Seas correcta, Filotea, que no haya en ti dejadez ni desaliño. Sería despreciar a aquellos con los cuales convives. Preséntate delante de ellos con vestidos ofensivos, pero guárdate de la afectación, de las vanidades, curiosidades y frivolidades. En cuanto te es posible, inclínate siempre del lado de la sencillez y de la modestia, que sin duda es el mejor adorno de la belleza y lo que mejor encubre la fealdad. San Pedro avisa de un modo particular a las doncellas que no lleven los cabellos encrespados, rizados y ondulados,
Los hombres que son tan débiles de complacerse en estas frivolidades son llamados en todas partes hermafroditas, y las mujeres que se envanecen por ello son tenidas por ligeras en la castidad. Si la guardan, a lo menos no se echa de ver en medio de tantas trivialidades y bagatelas. Dicen que lo hacen sin pensar mal, mas yo digo que el demonio siempre piensa mal. Quisiera que mi devoto o mi devota anduviesen siempre mejor vestidos, pero que a la vez fuesen los menos pomposos y afectados, y como dice el proverbio, estuviesen adornados de gracia, de modestia y dignidad. Dice brevemente San Lucas que cada uno ha de vestir según su estado, de manera que los discretos y buenos no puedan decir es demasiado, ni los jóvenes es demasiado poco. Y si los jóvenes no quieren contentarse con la decencia, hay que inclinarse al parecer de los prudentes. Aguilar para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, comparte, suscríbete a este canal e invita a otros a hacerlo. Paz y bien.